Hola a todos, qué bendición en estos momentos es tener este placer de dirigirme a ustedes por este medio y llegar a nuestra próxima clase de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver la sabiduría de Dios. Para comenzar, hay una pregunta, tenemos una pregunta: ¿qué sucede cuando estamos luchando para confiar en Dios? Especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. ¿Cómo nos cuesta a veces, en ocasiones, confiar en Dios? Hay tres pilares, como una silla que tiene tres patas. Hay tres pilares que son muy importantes para nuestra vida, para poder combatir todas esas preocupaciones, todas esas ansiedades que nos llevan a desconfiar en Dios. Una de ellas es la sabiduría, otra es la soberanía y la otra es la bondad. Quitas una de estas patas y toda la silla se va al suelo. Y así es que debemos de mantener estas tres unidas, estas tres estables, conociendo la sabiduría, la soberanía y la bondad de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la sabiduría de Dios, y la definición que nos da el diccionario es la calidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. Para el mundo esto es meramente intelectual, mas sin embargo, bíblicamente hablando, es algo también moral. Es discernir decisiones correctas y actuar sobre ellas. La sabiduría bíblica habla de escoger mejores metas, las mejores metas, para llevándolas a cabo por medio de los mejores medios para lograr esas metas. El sabio toma decisiones correctas y las aplica a su vida. Eso es sabiduría. Tomar esas decisiones correctas y aplicarlas a su vida. El sabio que cree en la palabra de Dios, el sabio aplica a su vida lo que ha aprendido de la palabra de Dios. La diferencia entre conocimiento o la parte intelectual a la sabiduría. La diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento, acumulación de información. Sabiduría, una vida práctica. Una vida práctica. Conocimiento son hechos y verdades. Sabiduría, habilidad, capacidad de actuar de la mejor manera posible hacia el mejor fin. Alguien puede ser muy conocedor, muy inteligente, pero no ser necesariamente sabio. Hay personas muy inteligentes en este mundo que no saben navegar en esta vida sabiamente. Dios posee infinita sabiduría. Dios posee infinito conocimiento. Y es lo que nos declara la palabra de Dios una y otra vez. En Job 9 nos dice: sabio de corazón y robusto de fuerza. En Job 12 nos dice: en él está la sabiduría y el poder. No solamente que él es sabio, sino que él es el único sabio, el único que es completamente sabio. Y es lo que nos dice Pablo en Romanos 16, cuando dice: al único y sabio Dios. Vamos a ver la definición de sabiduría de Dios. Según Gruden, Dios siempre elige las mejores metas y los mejores medios para llevar esas metas. Aquí es donde la sabiduría está relacionada con el conocimiento. Dios conoce todas las cosas. Él conoce el presente, pasado y conoce el futuro. Nosotros, en lo mejor que podemos hacer, estamos asumiendo. En la pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, tenemos limitado el conocimiento, limitada la sabiduría. Nadie sabe exactamente qué tan peligroso es este virus.
Nadie sabe qué hubiera pasado si no hubiéramos entrado en cuarentena o qué hubiera sucedido si lo hubiéramos simplemente ignorado. Nadie sabe lo que va a pasar, aun cuando sabemos, no siempre actuamos de la mejor manera según lo que nosotros conocemos. Y por ende llegamos a actuar erróneamente. Esto es falta de sabiduría. Esto es falta de sabiduría. Pero Dios no. Dios discierne perfectamente cada situación y actúa sobre ese discernimiento. Jerry Bridges, en su libro de Confiando en Dios, dice: Dios nunca tiene que atormentarse para tomar una decisión, ni siquiera tiene que deliberar o consultar a otro. Su sabiduría es intuitiva, infinita e infalible. Nadie es consejero de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11:34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? Esta sabiduría está aliada a su omnipotencia. Es el poder infinito de Dios el que está siendo gobernado por la infinita sabiduría de Dios. Eso nos explica J.I. Packer. Así que la sabiduría de Dios es la que lleva a cabo el poder de Dios. Nosotros, cuando actuamos, intentamos de hacer lo correcto, nos frustramos porque estamos pensando cómo le vamos a hacer para tomar esta decisión, y tratando de conocer todas las cosas y tratando de conocer un futuro que la verdad no lo conocemos. Nos frustramos. Mas sin embargo, la sabiduría de Dios no se ve frustrada, puesto que Dios conoce todas las cosas y lleva a cabo sus planes sin ninguna frustración. Veamos la demostración de la sabiduría de Dios. Eso lo vemos en la creación, por ejemplo. Leamos en el Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Es la inmensidad del universo que nosotros podemos ver el poder de Dios, y es en la complejidad de las criaturas que nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. En el cerebro del ser humano, en la construcción del ojo, nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. En la providencia, que es la guía y la dirección de Dios a todas las cosas a su fin apropiado e intencionado. Sabiduría se revela en la providencia. Grandes cosas por medios pequeños. Un ejemplo, la serpiente de bronce. Ese es un ejemplo pequeño de algo muy grande que simbolizaba a Cristo en la cruz. Dios, en su providencia, minimizó el ejército de Gedeón para pelear una batalla que ellos ganaron, y de su gran ejército fueron reducidos a 300 hombres. Los males desesperantes que vinieron a la tierra de Egipto a endurecer el corazón de Faraón resultó en la gran liberación del pueblo de los judíos. La vida de José, los pecados que cometieron sus hermanos contra él y diferentes personas resultaron en una gloriosa fin para el pueblo judío y bajo el liderazgo de José. Veamos el cuadro de Dios. Es lo que necesitamos nosotros ver, el cuadro de Dios. Nosotros fallamos constantemente porque no podemos ver el cuadro de Dios.
no podemos ver que Dios es sabio y que Él sabe mejor que nosotros. Nos imaginamos que Dios haría las cosas como nosotros las hubiéramos hecho. Creemos que la intención de Dios es para nosotros, que Dios está ahí para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestra salud, para nuestra vida cómoda, para nuestra paz. Y cuando esto no sucede así, entonces creemos que Él nos ha fallado porque nos hemos vuelto como que Él está para nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida, para mi vida? Dios, el propósito de Él es estar con su pueblo, es estar con los que le aman, es estar con los que le adoran en espíritu y en verdad. Y Él les ama y se regocija con ellos. El objetivo más inmediato es una relación personal con Él. Él los libera del pecado y hace que sus vidas sean identificadas y tomen significado en la vida de Él, de Dios. Y les enseña el Evangelio y les enseña a llevar el Evangelio a todo el mundo. En la vida de José, uno que fue vendido como esclavo, encarcelado, olvidado, no podemos ver la sabiduría de Dios porque vemos puro negativo, puro negativo, puro negativo. Mas sin embargo, cuando tomamos el cuadro de Dios, vemos que hasta el final, Dios logró la redención de este pueblo por parte de José. Y eso lo leemos en Génesis capítulo 45. Génesis 45, leemos en los versículos 7 al 8, que dice así: y Dios me envió delante de vosotros para preservarnos posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ese fue el resultado de la vida de José, de haber pasado por lo que pasó, mas sin embargo el final fue un final glorioso. El propósito de Dios para su pueblo es nuestra santificación personal. El propósito de Dios para su pueblo es que veamos la gloria de Dios. Ahora, comparemos la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. En Isaías capítulo 55 nos dicen en los versículos 8 y 9, nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría es dirigida hacia nuestro propio bien y su propia gloria. No siempre la vemos así, porque la vemos como algo débil, como que Dios no está haciendo las cosas, mas sin embargo es sabiduría de Dios, es infinita. Fue Charnock que dijo, en la creación de Dios vemos la huella de la sabiduría de Dios. En la creación de Dios vemos la huella de la sabiduría de Dios. Pero en la redención de Dios vemos su rostro de la sabiduría de Dios. Vemos su rostro. Es en Jesús que vemos la sabiduría de Dios, la exhibición de la sabiduría de Dios. Él siempre supo hacer lo correcto. Él siempre tenía
información correcta e hizo lo correcto y utilizó los mejores medios para llevar a cabo lo correcto. Solo conocemos verdaderamente la sabiduría de Dios en la persona de Cristo Jesús. Es en Cristo que se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Jesucristo es Dios en carne, es sabiduría en exhibición. No solo no solo en quién es Jesucristo, sino la obra que hizo Jesucristo. En la naturaleza del Evangelio se exige la sabiduría. ¿Cómo puede un Dios santo, un Dios completamente santo, justificar a un pecador sin dañar su santidad, sin dejar a un lado su justicia? ¿Cómo puede ser esto? Ese es el dilema de toda la Biblia y es lo que contesta el Evangelio. Solo el infinito Dios tiene el plan perfecto y usa los medios perfectos para llevar su plan. Y ¿cómo puede un hombre redimir a un pueblo? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. ¿Y cómo puede Dios morir? Tiene que ser hombre. Y ahí es donde vemos a la persona de Jesucristo, un moribundo Mesías. Es la sabiduría de Dios, es la respuesta de Dios al dilema del ser humano que encontramos en la Escritura. ¿Cómo puede Dios santo, misericordioso, perdonador, justificar a un pecador? Ahora leemos en 1 Corintios 1, 20 al 25 para ver más acerca de esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 3 puntos de aplicación aquí para que nos llevemos a nuestro corazón. Queremos ser sabios. Empecemos con el temor a Dios. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. 2, si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios. En Santiago 1:5 nos dice, pero si alguno de vosotros falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente sin reproche, y se le será dada. Y 3, última aplicación, reconozca la obra de Dios en su propia vida, en las pruebas, en las bendiciones. En todo tiempo Dios está obrando sabiamente. Nosotros tenemos la tendencia de planificar y calcular y hacer diferentes cosas, cálculos, y luego le pedimos a Dios que bendiga eso que hemos planeado. Debemos de rechazar eso. Debemos de buscar la sabiduría infinita de Dios. Debemos estar abrazando esta sabiduría de Dios, quien es el que nos está dirigiendo hacia Él.
el estar convencido que todo lo que está sucediendo con mi vida es para que yo me acerque a Él y que Él es el que se ha hecho responsable por mi propio bienestar. Debemos de creer que lo que Él ha prometido es verdad y se va a cumplir exactamente. Él es completamente confiable. Que Dios les bendiga.